Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a hablar sobre un tema que me place mucho hablarlo porque fue pedido por una persona como tantas y tantas de estas personas que le ha generado curiosidad lo que ha venido ocurriendo alrededor de la beatificación del joven Carlo Acutis. Esta persona me escribía por el Messenger y me compartía la noticia del hallazgo del cuerpo incorrupto del joven Carlo Acutis. Yo le respondía que ese no había sido un caso de incorruptibilidad como los que sí ha habido a lo largo de la historia de la iglesia, caso San Vicente de Paúl, caso San Juan Bosco, incluso mártires de los primeros siglos como el caso de San Silvano, etcétera, ¿no? Casos de comprobada incorruptibilidad del cuerpo. Aquí vemos el cuerpo incorrupto de San Silvano, quien murió degollado en la persecución del emperador Diocleciano en el año 305. Su cuerpo se conserva en una iglesia en Croacia. Y aquí vemos también el cuerpo incorrupto de Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, quien murió el 4 de agosto de 1859 y su cuerpo se encuentra también incorrupto. Pero en el caso del joven Carlo Acutis tenemos que los restos del joven fueron encontrados en un estado de conservación, digamos, pero con algunas técnicas de hiperrealismo. Se procedió con esta, digámosle así, reconstrucción para que de manera digna fuese expuesto el cuerpo del joven a efecto de la beatificación. Esto puede sonar de entrada un poco difícil de digerir para algunos, ¿no? Pero si miramos el asunto sin prejuicios, si miramos el tema sin la animadversión que algunos a veces tienen a todo lo que huela a católico, pues se va a entender con relativa sencillez cómo los textos bíblicos que vamos a utilizar nos los van a soportar. Entonces esta amiga me decía, sería bueno que hablaras sobre ese tema. Vamos entonces a dividir el tema en dos partes, ¿no? En la primera vamos a presentar algunos fundamentos y lo vamos a tratar de hacer muy breve sobre el tema de la santidad. Vamos a más bien a responder esas objeciones que algunos hacen al tema de la canonización, ¿no? Entonces vamos a entender por qué la iglesia canoniza a algunos, ¿no? ¿Por qué? Es lo primero. Vamos también a desvirtuar esos mitos o esas objeciones que algunos hacen sobre el tema que cuando hablamos de santos es para rendirle un culto, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo y la iglesia entonces propone a estos personajes para que se hagan estatuas, se arrodillen y bueno, y esto le quita, estos son nuevos dioses, pareciera así, ¿no? Son dioses que le quitan el puesto al Dios Todopoderoso y esos son nuestros dioses, los santos, y ni siquiera los santos, sino los yesos esos que representan a estos santos, que para nuestros hermanitos que no profesan la fe católica no son ni siquiera representaciones, ¿no? Pareciera que nosotros creemos que el yeso es el mismo santo y nosotros creemos eso, que el yeso es el mismo santo y lo adoramos entonces y se convierte en un Dios. No voy a discutir ese tema, no voy a entrar, digamos, a ahondar sobre el Éxodo 20, el Salmo 115, eso hay ya un video grabado sobre el tema. Entonces aquí simplemente lo que voy a plantear es el por qué es correcto tener un listado de santos, vamos a llamarle así, eso es la canonización, no una lista. Pues bien, nos referiremos a este punto en un primer momento, a lo que tiene que ver con estos fundamentos, para desvirtuar esas objeciones. Y segundo, nos vamos a referir al proceso de canonización. Vamos a tratar de ser exhaustivo en ello, ¿no? ¿Cómo es el proceso de canonización? Y vale la pena que nos refiramos también a esto de que por qué el cuerpo de la persona se expone, como pareciera un culto que los cristianos le estamos dando a un muerto, ¿no? A alguien muerto, pareciera que la iglesia propone que se adore a ese muerto. Entonces vamos a precisar ese tipo de cosas, ¿no? Porque es importante que eso quede claro, porque si no se podría hasta entender de esa manera totalmente alejada a la realidad. Bien, vamos a empezar con la primera parte del tema que tiene que ver con estas objeciones que hacen
a el tema de la comunión de los santos e incluso de la intercesión de los santos. De hecho, al tema de canonizar a una persona, ¿no? De que la iglesia proceda a la canonización de alguien y diga, este es un santo. Pero ¿cómo? Si todos somos santos. Entonces vamos a ver qué dice la iglesia, y voy aquí a citar precisamente la doctrina de la iglesia para que no sean mis palabras, ¿no? Sino que las personas puedan, no digo creer lo que voy a leer, no pido que lo crean. Lo que le digo a las personas que no profesan la fe católica, ponga atención a la doctrina de la iglesia para que si usted desea criticarla, refutarla, presentarla como una herejía, como una falsedad, lo haga, tiene todo el derecho, pero lo haga en honor a la verdad. En honor a la verdad, exponga, diga y cuestione no lo que usted cree que la iglesia profesa, sino lo que verdaderamente profesa la iglesia. Cuestione la verdad de la iglesia y no la falsedad de lo que usted cree que la iglesia profesa. Bien, dice la doctrina de la iglesia lo siguiente: la iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. Ojo, la iglesia claramente dice que sus miembros, los miembros de la iglesia, son llamados santos. Somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, por tanto la iglesia claramente enseña que somos llamados santos, todos sus miembros, y se basa en eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 13, Primera de Corintios 6.1, Primera de Corintios 16.1. Ahora, pero la iglesia es consciente que Jesús nos ha pedido ser santos como el Padre Celestial es santo. Nos llama a la perfección, nos llama a la perfección de esa santidad. Por tanto, va a añadir la iglesia lo siguiente: la iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta en la tierra, ¿no? En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar, todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La iglesia entiende que todos estamos llamados a la perfección. Bien, la iglesia entiende que ella misma es santa y a la vez necesita de purificación. Esto lo dice también la iglesia cuando señala: la iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. La iglesia se basa en 1 de Juan 1.8. En todos, sin excepción, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del evangelio hasta el fin de los tiempos. La iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Y quiero cerrar con lo siguiente, para que veamos entonces por qué la iglesia canoniza a algunos. Ya está claro entonces que todos somos santos. La iglesia entiende que siendo santos estamos en vía de perfección de esa santificación que hemos recibido. Ahora veamos entonces la razón por la cual la iglesia a algunos de los fieles los proclama solemnemente santos. No está diciendo que el resto no lo sean o que no hayan más santos. Lo que hace es que va a proceder a una proclamación solemne de la santidad de algunos fieles, porque esos fieles se han caracterizado por un ejercicio heroico de sus virtudes o porque han entregado la vida por Cristo el Señor. Han testimoniado a Cristo de una manera tan clara que han
entregado u ofrendado su vida, los mártires, ¿no? Entonces la iglesia hace esa proclamación solemne de la santidad de algunos. Eso es canonizar a alguien, proclamar su santidad de modo solemne. Pero quiero que lo escuchemos de boca de la doctrina de la iglesia, que está en el numeral 828 del catecismo. Dice lo siguiente: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Como modelos e intercesores. Algunos van a discutir el tema de intercesores y por eso vamos a dedicar 2 minutos a dejar en claro que sí son intercesores. Ya lo explicaremos. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia. Esto es importante. ¿Cuánta gente no hemos visto alrededor de esta beatificación del joven Carlo Acutis interesándose por la vida de este muchacho? ¿Qué hizo en su vida? ¿Cómo se desgastó este joven por el amor a Cristo, a la Eucaristía? ¿Cómo este joven dedicó gran parte de su tiempo a enseñar a otros lo que Cristo hacía en la Eucaristía? Por amor, ¿no? Por amor. Como un joven de 15 años se metió en toda esta dinámica. Bien, está claro entonces por qué la iglesia canoniza. De hecho, la palabra canon, que viene de caña, es regla, ¿no? En una de sus acepciones, como regla para medir. Otra acepción es listado. Entonces la iglesia, podríamos decir, enlista solemnemente a algunos fieles. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de proponerlo al mundo cristiano para que en ellos vean un modelo. Es decir, la iglesia no está entendiendo que ese santo es santo per se, ¿no? Por él, por sus méritos, porque sí. La iglesia entiende que la fuente de la santidad es Dios mismo. De hecho, en la Eucaristía vemos cómo cuando cantamos el Sanctus a Dios nuestro Padre, ¿no? Que el sacerdote recoge después de terminado ese himno del que Isaías nos dice que los ángeles cantan santo, 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 y del cual el Apocalipsis nos dice que de día y de noche están los ángeles en presencia de Dios cantando santo, santo, santo. La iglesia toma unas palabras muy bellas al terminar el canto y dice: santo eres en verdad. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban tus criaturas, porque el del principio haces cuanto nos conviene para que seamos santos, como tú mismo eres santo, ¿no? O santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, fuente de toda santidad. Cualquier santidad bebe de Dios que es santo. Dios, es decir, la comunicación de la santidad que Dios hace en el hombre es lo que le perfecciona. Entonces, nadie por sus propios méritos, ¿no? Eso está claro. No se trata de que la iglesia dice: vamos a revisar las obras de alguien para mirar estas obras y entender que por estas obras este personaje fue santo. No, es entonces por los méritos de alguien, ¿no?, que la iglesia canoniza. De hecho, miremos lo que la Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, dice sobre el particular. Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Jesucristo, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, por el bautismo de la fe, han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza. Y por lo mismo, santos. Y por lo mismo, santos. Por los méritos de Jesucristo el Señor, no por las obras de nadie, por designio del mismo Señor. Pues bien, la idea es entonces entender que con la canonización lo que la iglesia hace es proponernos a alguien que ha vivido heroicamente las virtudes,
o sea, la fe, la esperanza, la caridad, que provienen de Dios mismo, o que alguien que ha dado, entregado su vida por el Señor, nos los propone, nos los enlista para decirnos, fíjense que sí se puede, esta persona ha unido su vida en tal intimidad con Cristo que ha dado estos frutos. De esa unión con Cristo ha dado estos frutos a la vista de todos. ¿Eso qué propósito tiene? El propósito de que nosotros imitemos esas acciones. Miremos al apóstol San Pablo diciendo, sean imitadores míos. San Pablo no dijo allí, imiten a Cristo. Por supuesto que cuando San Pablo dice, sean imitadores míos, se está poniendo él como ejemplo, porque nos está diciendo, yo que he imitado a Cristo, les pido sean imitadores míos, dice San Pablo. Por eso el hombre, cuando se propone como modelo, lo que busca es eso, entender que sí se puede ser amigo de Cristo de tal manera y unirnos de tal forma con Él, que cuando estamos tan unidos damos frutos que son ejemplo a los ojos de otros. Vemos entonces que la Iglesia nos propone no solo a los que han ejercido heroicamente las virtudes de la fe, del amor, de la caridad. Ver a Damián de Bestiur, por ejemplo, entregado en una isla atendiendo a leprosos y desgastándose la vida por esos excluidos, marginados, a los que no llegaban en la palabra de Dios. Y él ofrendar su vida para irse a esa isla y vivir con ellos. La Iglesia está diciendo, conozcan a este hombre, conózcanlo, vean cómo este hombre se llenó tanto de Dios que hizo estas obras, ¿no? Miren esto, eso es lo que hace la Iglesia. Ver, por ejemplo, que la Iglesia también a los mártires nos los presenta como ejemplo. Hoy estoy grabando un 17 de octubre. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue un obispo de Antioquía, precisamente, en Siria, ¿no? Donde que el apóstol Pedro incluso es quien lo ordena obispo de Siria. Muere en el año 107 y muere como mártir. Quisiera de hecho leer brevemente un fragmento de Ignacio de Antioquía, precisamente al momento en el que va siendo trasladado de Siria hacia Roma para morir como presa de los leones, ¿no? Iba a ser expuesto para que las fieras, los leones, lo devoraran. Él sabía que ese era el martirio al que iba a ser sometido por Cristo. Y miren las palabras de un hombre imbuido de Dios en ese momento. Dice Ignacio de Antioquía lo siguiente: estoy escribiendo a las iglesias y les encarezco a todas que muero libremente por Dios, con tal que ustedes no me lo impidan. Les exhorto a no favorecerme con benevolencia intempestiva. Déjenme ser pasto de las bestias, por medio de las cuales podré llegar a Dios. Soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras, a fin de ser encontrado pan puro de Cristo. Un hombre que habla de esta forma, el obispo de Siria, a portas de la muerte, para ser devorado por la fiera, diciendo que es trigo de Cristo y que lo dejen morir. Le escribía justamente a los romanos para que cuando llegara a Roma ellos no interfirieran en la muerte que le sobrevenía. Dice, no acudan conmigo con benevolencia, no vayan a impedir mi muerte. Déjenme ser pan puro para Cristo. Ahora soy trigo, pero los dientes de los leones me van a moler al punto que me convertiré en pan para Dios. Eso nos lo propone la Iglesia. Y nos dice, miren a este hombre, Ignacio de Antioquía, a puertas de la muerte, y cómo por Cristo entregó su vida. Imitadlo, imítenlos, imiten a este hombre y a otros tantos que han entregado su vida por Cristo el Señor. Entonces, entender por qué la Iglesia canoniza es lo que nos va a llevar a este punto de conocer la vida de estos hermanos que han pasado ya a la gloria de Dios, ¿no? Y allá en la gloria, junto con Dios, nosotros entendemos que estamos en comunión con ellos. Dice Jesús que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y dice, ustedes están equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, de vivos. Todos viven para Él, ¿no? Entonces, estos hermanos viven y verdaderamente que viven, ¿no? Nosotros tal vez nos tendríamos que preguntar si verdaderamente estamos viviendo.
aún creyendo que tenemos vida. Pero estos hermanos, que para algunos simplemente son unos muertos, para Dios están vivos. Y si intercedemos unos por otros, cuando vamos donde el sacerdote, donde el amigo, las personas que profesan una fe no católica, seguramente van donde el pastor: pastor, ore por mi mamá que está enferma. Pastor, no tengo trabajo, pero tengo una entrevista de trabajo mañana y quiero que ore por mí. ¿Está o no intercediendo el pastor por esta persona? Claro que está intercediendo. Pero ¿cómo? Si algunos dicen que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, entonces ¿por qué se le pide al pastor? ¿Por qué se le pide a un amigo? Se le pide esta intercesión entre nosotros los mortales, y esto agrada mucho a Dios. Agrada mucho a Dios. Vamos a ver que el verso que utilizan de primera de Timoteo 2:5 para hablar del único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, y quedarse con ese texto como si eso impide la intercesión de los unos por los otros, y con más razón la intercesión de los que ya gozan de la visión beatífica de Dios. Pareciera que para algunos eso es contradictorio, todo lo contrario. Bien, cuando uno revisa primera de Timoteo, el capítulo 2, todo, y no el fragmentico aquel donde dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, si uno revisa todo el contexto, vamos a encontrar que el verso 6 nos explica cuál es esa mediación de Cristo. Y nos da a entender que la mediación de Cristo es haber entregado la vida para reconciliación entre Dios y nosotros. El único que medió, el único que entregó la vida, el único que nos compró con su sangre fue Cristo. Él generó esa mediación. La iglesia en la liturgia tiene una expresión que me parece bellísima cuando dice que los brazos extendidos entre el cielo y la tierra de Cristo trazaban el signo imborrable de esa alianza. O sea, como el puente, ¿no? Extendiendo esos brazos en la cruz, allí el hombre quedaba reconciliado con Dios. El único que medió, el único, ha sido Cristo el Señor. Es el único mediador. Entregó su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Pero más allá de eso, el mismo capítulo 2, en los versos del 1 al 4, o sea, antes del 5, miren cómo el 6 ya nos explicó cuál es la mediación de Cristo, ¿no? El dar la vida. Pero los versículos anteriores nos van a decir que para Dios es grato, es bueno que oremos por todos los hombres, o sea, intercedamos. La intercesión es buena, agradable a Dios, que oremos por todos, por los reyes, ¿no? Por los que tienen autoridad, que oremos por todos. Entonces, la iglesia entiende que es bueno y agradable a Dios que unos oremos por los otros, y eso no le quita la mediación de Cristo de haber entregado su vida por nosotros, porque es el único que la entregó. Ni María, ni ningún santo canonizado, nadie ha entregado la vida como la entregó Cristo por la reconciliación del mundo. Pero entonces el Señor sí le es grato que unos oremos por los otros. Es bueno, es grato. La iglesia profesa la comunión de los santos, ¿no? Las gracias son comunes a todos. La iglesia tiene un tesoro, los sacramentos, las gracias que de ahí dimanan. La iglesia la dispensa a todos. De ese tesoro común participamos todos. No es propiedad de nadie. De todas las gracias. Por eso San Pablo también habla que cuando un miembro está enfermo afecta al otro, a los otros miembros de la iglesia de Jesucristo el Señor, del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos comunicamos los bienes espirituales unos con otros. Ahora, con cuánta más razón no aquellos que ya gozan, no es que estén muertos, gozan de la visión beatífica del Señor, de Dios nuestro Padre. Por eso el Apocalipsis muy hermosamente dice que aquellos que están allá delante del trono, en sus manos tienen unas copas con perfumes que son las oraciones de los santos. O sea, nuestras oraciones llegan por esos que tienen las copas y las presentan. Y eso no le está quitando la mediación a Cristo. Entonces, estos santos, estos que gozan de la presencia y de la visión beatífica del Señor, interceden por nosotros también. Cuando yo le pido a un amigo que ore por mi mamá que está enferma, y ese amigo ora por mi mamá que está enferma, un gran bien
me está haciendo y está haciendo a la iglesia. Con cuánta más razón entonces yo puedo apoyarme, si me apoyo en mi amigo, con cuánta más razón no podría apoyarme en los que ya gozan de la visión beatífica de Dios. Por eso la iglesia dice, lo propone como modelo y lo propone como intercesor también. O sea, si aquí somos intercesores unos por otros y con otros, pues también a esto se nos propone para que con confianza nos podamos acercar a ellos, que no es que ellos obren milagros, ¿no?, sino que Dios, por intercesión de ellos, por el ruego de toda la iglesia que peregrina, nuestros amigos y aquel santo en quien nos apoyamos para que se sume a nuestra oración, Dios obra los milagros. Entonces quiero que eso quede claro. Los que tengan prejuicios y la animadversión contra la iglesia seguramente continuarán con su corazón reacio y entendible, ¿no? Que se continúe creyendo que la iglesia profesa que los santos son como otros dioses, a los que los católicos adoran y a los que los católicos le rinden un culto. No se trata de eso, repito, sino hacer memoria, como hoy, repito, que estamos haciendo memoria a este gran hombre del que acabé de hablar, de Ignacio de Antioquía, que muere en el año 107 siendo devorado por las fieras. De hecho, fue el primero que llamó a la iglesia católica, ¿no?, en una de las cartas que escribió de Siria hacia el martirio, en la carta a los esmirnianos, ¿no?, a los de Esmirna, de los que habla, de la iglesia de la que habla el Apocalipsis. San Ignacio de Antioquía ahí habló de la iglesia católica para hablar del todo, la iglesia del todo, ¿no?, para separarla de las sectas, de la parte de los nicolaitas, de los gnósticos, de esos que se creían cristianos y no comulgaban con la plenitud de la única iglesia de Cristo, de la cual Ignacio era obispo y fue allá en Siria, en Antioquía, y lo había sido ordenado por el mismo San Pedro. Bien, creo que con eso terminamos la primera parte y vamos rápidamente a el proceso de canonización. Primero es decir que esto de la veneración de los santos, de la buena estima de los santos, de los mártires primeramente, ha ocurrido desde los primeros años de la iglesia. De hecho, San Ignacio de Antioquía, en su humildad, decía que ojalá los leones, a quien acabo de leer, ojalá los leones lo devoraran de tal manera que no quedara nada de su cuerpo, decía él, para no ser carga para nadie. Y es que resulta que los cuerpos de los mártires eran venerados desde los primeros años del cristianismo. Es decir, cuando una persona moría siendo mártir, se trasladaba su cuerpo hacia las catacumbas y se recordaban a estas personas el día de su muerte, el día de ese martirio, como el día del verdadero nacimiento de esta persona. De hecho, estamos celebrando hoy 17 de octubre Ignacio de Antioquía porque su martirio fue un 17 de octubre en el año 107, ¿no?, en el año 107. Entonces, los mártires eran honrados, muchas veces eran llevados en hombros después de haber ya muerto su cadáver, digamos, su cuerpo. Era llevado a las catacumbas y, digamos, se les rendía honores y eran exaltados estos hombres para mostrar al resto no a temer, no a tener miedo a dar la vida por Cristo, sino por el contrario a festejar la corona del martirio que estas personas adquirían. Entonces la iglesia siempre y en las catacumbas se rendían estos honores a los cristianos que entregaban la vida por Cristo nuestro Señor. Esto desde siempre así fue, ¿no? Y luego cuando Constantino en el año 313 expide el llamado Edicto de Milán, que algunos dicen que es que ahí fue que la iglesia católica nació, que Constantino fundó a la iglesia, ¿no? En el 313 el Edicto de Milán lo que hace es generar la libertad religiosa para que aún los cristianos cuyo credo estaba prohibido, los cristianos pudiesen profesar libremente su fe. Desde ahí la iglesia tiene cierta calma, digamos, no hay persecución. Y la iglesia entonces empieza ya, además de los mártires, que ya en ese momento no estaban siendo, digamos, asiduamente perseguidos, entonces la iglesia empezó a venerar también, a rendir honores a los llamados confesores. Yo a alguien leía en estos días que decían, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, confiesa. Y esta confesión de la que habla Pablo, algunos creen que es decir simplemente con la boca que Jesús es el Señor, ¿no? Ellos creen que eso es confesar, creer en mi corazón y yo declaro públicamente lo que llaman la oración del pecador, he confesado a Jesús públicamente. No, los confesores de la fe eran estos hombres que si bien no recibían el martirio,
se sometían a toda clase de vejámenes por amor a Cristo, ¿no? Esos eran los confesores. Atanasio de Alejandría, por ejemplo, que fue más de 5 veces desterrado, él contra el mundo, es conocido por esa frase contramundum, ¿no? de Atanasio. Ese era un confesor, ¿no? Fueron llamados los confesores. ¿Qué eran los confesores? Los que sin recibir la muerte, el martirio, por amor a Cristo eran sometidos a toda clase de vejámenes. Entonces la iglesia rendía especial homenaje, honor a estas personas, las proponía como ejemplos, ¿no? Como ejemplo. E igual las recordaba, ¿no? El día de su muerte recordaba a estas personas, hacía memoria de estas personas. Bien, así fue a lo largo de los años, pero esto, digamos, era la voz populi, ¿no? La voz del pueblo, era la voz de Dios, era entonces el pueblo quien hacía estas declaraciones. Hasta el siglo XIII, ¿no? Cuando el papa de la época va a decir, no, es la iglesia, la voz oficial de la iglesia, la que empieza a declarar la canonicidad o la santidad de una persona, cosa que no se preste a malentendidos, a malas prácticas por los fieles en general, asumiendo a quien honran y a quien no. Ahora ya la iglesia del siglo XVI, a finales y comienzos del XVII, empieza a emitir las normas sobre el proceso para canonizar a una persona, para declararla solemnemente como santa, ¿verdad? Tenemos primeramente al Papa Sixto V, que fue pastor de la Iglesia Universal entre el año 1585 y el año 1590. Ahí emite una normativa sobre el proceso para la canonización de los fieles que se habían destacado por sus virtudes heroicas. Bien, tiempo después el Papa Urbano VIII, también entre el año 1634 y el año 1642, emite sendas disposiciones regulando este procedimiento para la canonización. Estas disposiciones, las del Papa Sixto V y las del Papa Urbano VIII, son recogidas por un personaje en ese momento conocido como Próspero Lambertini, que va a pasar a ser luego el Papa Benedicto XIV. Este cardenal nos va a regalar una obra en la cual compendia estas disposiciones y van a ser entonces la hoja de ruta de los procesos de canonización. Estas disposiciones, que estuvieron vigentes en la iglesia cerca de 2 siglos, en el año 1917 van a ser parte del Código de Derecho Canónico. Entonces el Código de Derecho Canónico de la época tomó esas disposiciones existentes y sustancialmente esas eran las normas que quedaron incluidas en el Código de Derecho Canónico, estableciendo todo el proceso de canonización. Estoy hablando del Código de 1917. Recordemos que hoy el código vigente es el de 1983, pero ese era el código que tenía las disposiciones sobre el proceso de canonización en su época. En el año 1930, el Papa Pío XI, a la congregación que se llamaba en ese momento la Congregación de los Sagrados Ritos, a esa congregación el Papa le añade una sección de historia, una sección histórica, y esa es la que le va a él a dar la competencia para que adelante las causas en los procesos de canonización. Digamos que esa fue una reforma que hizo el Papa Pío XI en el año 1930. Y luego ya en épocas de Pablo VI, en el año 1969, esa congregación de los sagrados ritos, digamos, se va a dividir, se va a excindir, ya no se va a seguir llamando así, ahora se va a llamar la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y se crea también, dividida de ahí de la de los sagrados ritos, la congregación para la causa de los santos, la que va a hacer todo este procedimiento de la canonización. Y en el año 1983 el Papa Juan Pablo II nos regala la normativa que hoy está vigente en materia de canonización. Vamos al procedimiento ya y vamos a hacerlo lo más breve posible. Este proceso vamos a dividirlo en 2 grandes partes, ¿no? La primera es la parte de la recaudación de las pruebas y la segunda la parte de la evaluación de las pruebas. Cuando se tiene noticias de la fama de santidad de alguien, cualquier persona puede proponer ante el obispo de la diócesis donde murió la persona que se estima que es santa, que se estima que ejerció estas virtudes heroicas. Cualquier persona lo puede proponer ante el obispo de la diócesis donde murió la persona.
Entonces lo que va a hacer es empezar a recaudar pruebas. Esta persona que tiene ese interés, que se va a llamar el postulador, va entonces a recoger testimonios, hacer una biografía de la persona, y va a explicarle o a exponerle al obispo por qué o cuál es la razón por la que se estima que pastoralmente sería conveniente esta causa de la persona que se propone. Lo lleva al obispo. Cuando el obispo recibe, va a proceder a hacer, digamos, algunas consultas, va a nombrar unos teólogos que lo apoyen frente a lo que ha recibido y lo miren desde el punto de vista teológico, si no hay nada que frustre, digamos, esta causa. Igual va a buscar unos historiadores, una comisión de historiadores, generalmente 3, a los cuales les va a pedir que le den su opinión sobre la petición que le ha sido entregada por el postulador y que revise toda la documentación que se aportó, mirar si se recolectaron de manera exhaustiva los testimonios y que todo lo que se haya hecho, pues los historiadores lo revisen al detalle, que no haya lagunas. Si hay lagunas, de pronto estos mismos historiadores la puedan llenar, si eso es posible, pero básicamente el trabajo del historiador es hacer esta revisión de toda la documentación que allí se llega. Bien, cuando el obispo ya tiene la opinión tanto de los teólogos como de los historiadores, va a elevar 2 consultas, ¿no? La primera ante los fieles. Va a sacar un comunicado a los fieles diciéndoles que se ha iniciado una causa, si alguien tiene alguna objeción o información que sirva a la causa, que la allegue. Y eleva consulta a la Santa Sede, ¿no? A la Congregación para la Causa de los Santos, quienes reciben allá, y al recibir lo que van a hacer es consultar con los otros dicasterios, o sea, los otros ministerios, llamémosle así, las otras congregaciones de la iglesia, para que si hay alguna objeción la hagan saber. Si no la hay, la Santa Sede entonces le responde favorablemente al obispo, dándole, como quien dice, vía libre para que el proceso inicie. Bien, empezará entonces el obispo con la constitución de la comisión instructora, que también algunos la llaman tribunal. Esta comisión instructora va a estar formada por 3 personas: un delegado del obispo, un procurador de justicia, que antes era el llamado abogado del diablo, ¿no? El que se iba a encargar de buscar los aspectos negativos, de mirar qué era lo adverso frente al proceso. Esa era la razón del abogado del diablo, como se le daba ese nombre. De ahí surgió ese remoquete que hoy se usa mucho. Pero la intención de esta persona era propiamente ver lo negativo o todo aquello que puede frustrar el proceso, pero en realidad era un defensor de la verdadera virtud. Su tarea era oponerse a todo lo que veía que no resultaba apropiado para continuar la causa. Hoy en día se le conoce como el procurador de justicia, ¿no? Es un procurador de que todo se cumpla en debida forma y que al final el proceso sea debidamente justo. Esa es la tarea del procurador de justicia. Y tercero, un notario o notaria o un actuario, como también se le llama, puede apoyarse de otro notario que se llama notario adjunto, o de otros notarios que van a ser los notarios adjuntos, que son los que van a estar suscribiendo las actas, redactando las actas. Esa va a ser la tarea del notario adjunto. Entonces, cuando se tiene ya esa comisión, se procede a la primera sesión, en la cual se van a redactar los formularios que se van a utilizar para los interrogatorios. Van a empezar a llenarse el listado de las personas que van a ser interrogadas, y empieza entonces ya todo este proceso con las declaraciones que deben tener, repito, todos los ambientes del siervo de Dios, que ya va a tener ese nombre. Si esta persona era un médico, bueno, los hospitales en los que trabajó, las enfermeras que le apoyaban, su familia también, que hacía deporte, entonces los amigos con los que hacía deporte o las personas con las que hacía deporte, y también, repito, las personas que adversamente puedan declarar, que van a ser los llamados testigos de oficio. A estos testigos, si por ejemplo generalmente se piden que estas causas tengan un mínimo de 50 testigos, 50 personas que hablen, hayan por lo menos 8 de estos testigos que sean adversos, ¿no? Que estos testigos tengan pronto alguna animadversión con esta persona o algún conflicto con esta persona. Se oye que alguien está hablando mal de la persona, venga y cuéntenos por qué, ¿no? Entonces esto es, digamos, cómo se va a ir surtiendo el proceso. Una vez todo esto ocurre, que se diligencian los testimonios y demás,
se va a poner todo el proceso que se hubiese hecho en consideración de los historiadores, ¿no? Se van a nombrar unos historiadores, estos 3 historiadores de los que hablábamos, van a recibir y a dar su parecer sobre el proceso que se llevó a cabo. Si el proceso fue exhaustivo, si no lo fue, los historiadores van a dar su opinión sobre el particular. Por último, se revisa si no se ha venido dando algún culto o alguna práctica inapropiada a este siervo de Dios, ¿no? Que es que ya por ahí andan afiches y se dibujan con aureolas, si es que la gente lo está llamando santo, si es que la gente ha estado rogándole como cual es santo ya reconocido, etcétera, ¿no? Entonces la iglesia se ocupa de eso. Fíjense que, por ejemplo, la causa de canonización de Gregorio Hernández, el venezolano, el médico venezolano, pienso que uno de los puntos que lo ha tenido allí frenado es justamente esto, ¿no? Que se le ha empezado a dar una devoción que la iglesia empezó a estimar no sana y por ahí empezó a frenar este tema. Bien, cuando ya todo esto se tiene, se ha llevado esta parte en la diócesis, esto va a pasar a Roma, ¿no? Se va a enviar a Roma todo lo que se ha recaudado a la Congregación de la Causa de los Santos y se va a redactar lo que se conoce como la posición. Este documento que se va a redactar, que debe constar más o menos como de 500 páginas, 150 páginas son una biografía de la persona, explicando sus virtudes, el lado positivo, el lado negativo, en fin, hay toda una explicación allí en esa posición, un sumario, digámosle, de las deposiciones o las declaraciones que se llevaron a cabo. Se condensan ahí en ese documento y la Congregación de la Causa de los Santos entonces va a proceder a nombrar 2 comisiones, una comisión que va a estar formada por 8 historiadores, la comisión histórica y la comisión teológica. Siempre va a haber comisión histórica y comisión teológica en aquellas causas que se han iniciado 30 años o más después de la muerte de la persona que se está proponiendo en este proceso de canonización. Si el proceso de canonización se inicia con un tiempo menor a los 30 años después de la muerte de la persona, solo pasaría a la comisión teológica, ¿no? Recordemos que la iglesia pide que haya un mínimo de 5 años para iniciar cualquier causa de canonización, ¿no? Cualquier causa después de haber muerto la persona no se puede iniciar sino mínimamente 5 años. Obviamente el Papa tiene la potestad en algunos casos de hacer una especie de dispensa de este tiempo, como se hizo con la Madre Teresa de Calcuta, que no cumplió estos 5 años, como se hizo también con el Papa San Juan Pablo II, que no cumplieron estos 5 años, ¿no? Porque el pueblo con mucha fuerza gritaba sobre las virtudes heroicas de estas 2 personas por lo menos. Pero bueno, hay casos en los cuales cualquier causa se puede iniciar 30 años después. Bien, una vez el expediente pasa por esta comisión histórica que ha analizado el caso, la comisión teológica que han analizado el caso, cuando pasa por ambas comisiones y tiene el visto bueno tanto de los historiadores como de los teólogos, va a pasar a una comisión de cardenales. Recordemos que, digamos, los cardenales son aquel, digámosle así, consejo que le habla de cerca al Papa, ¿no? De quien el Papa se asesora. Entonces van a haber una comisión de cardenales aquí ocupada exclusivamente del análisis de esta documentación. Repito, después de haber pasado la comisión histórica y la teológica, pasan los cardenales, ellos analizan todo el expediente, la documentación. Si no tienen objeción, entonces el expediente va a pasar ya a el Papa, ¿no? Va a pasar al Papa, quien, si estima que todo está en orden, va a emitir lo que se llama el decreto de venerabilidad o el decreto de virtudes. Por eso empieza a llamarse desde este momento venerable, ¿no? Es como es el título honorífico, vamos a decirle así, que se utiliza aquí para hablar de la persona que está en este proceso de canonización. Se empieza a llamar venerable en este momento. En este punto viene algo muy importante, porque la iglesia quiere saber si esto verdaderamente es de Dios o no. La iglesia le va a pedir a Dios que se pronuncie, que se manifieste, que dé su aval sobre el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, si llega a haber un milagro
no obrado por la persona, ¿no? Sino que si se llega a saber que hay un milagro obrado por Dios por intercesión de esta persona, entonces la iglesia procederá a la beatificación. Señor, si tú quieres que esto sea, pues muéstranos una señal que provenga de ti para proceder a la beatificación de la persona. Entonces habrá una comisión que todos estos procesos de los que hemos estado hablando, cuando se sabe que hubo un milagro en alguna parte del mundo y se atribuye a la intercesión de esta persona, allá tendrán que llegar las comisiones respectivas, los historiadores, y se hace todo un análisis y sobre todo va a haber una comisión médica científica que va a analizar que se trate de algo que no pueda ser explicado realmente por la ciencia, por los médicos. Esta curación va a revisar que se trate de una curación total y que sea una curación definitiva, ¿no? Entonces la iglesia va a verificar que se trate de un milagro verdaderamente, y para eso entonces se tiene que hacer un estudio real, que no haya nada que humanamente explique esto. Cuando ha ocurrido esto, pues hablamos de la beatificación, que fue lo que pasó ahora con el caso de Carlo Acutis, que se procedió a la beatificación porque se comprobó la veracidad de un milagro obrado por intercesión de nuestro hermano joven que goza de la presencia de nuestro Señor. Entonces, al saberse esto, se procede a la beatificación. La beatificación va a implicar entonces que se propone la memoria del beato en su diócesis, digamos, le hacen una jurisdicción particular, local. No se propone a toda la iglesia universal. Digamos que esa es la diferencia entre el beato y el canonizado, ¿no? El que ya se ha elevado a la categoría de santo solemnemente. Importante para cerrar el tema es esto de que se expusieron los restos de la persona. Vamos a lo que ocurre en las Sagradas Escrituras con los restos de Eliseo, por ejemplo. Cuando se va a proceder a un entierro donde justamente está enterrado Eliseo, las Escrituras nos narran que el cadáver del hombre, al tocar los huesos de Eliseo, vivió. Estos son, digamos, las reliquias que el pueblo judío desde siempre ha tenido gran estima por los restos de la persona. Se conservan. El mismo Jesús achaca a los fariseos porque dice: ustedes hacen esto y no es que esté mal, sino que ustedes los matan y le tienen mausoleos, ¿no? Pero ustedes los han matado. Entonces Jesús lo que está censurando es la hipocresía en ese sentido, ¿no? De los que lo matan a los profetas y después les hacen mausoleos a los profetas. Entonces sería bueno que vivieran consecuentes con estos hombres que verdaderamente merecen este honor. Ustedes los están matando, entonces es contradictorio. Entonces eso es en relación con los huesos. Entonces la iglesia habla siempre de las reliquias. La exposición de las reliquias de la persona se hace de una manera digna, y es la razón por la cual la iglesia en este caso, por ejemplo, de Carlo Acutis, que al ser ya beato, digamos que sus restos pasan a ser una reliquia, y al ponerlos en algún lugar sagrado, se hace con dignidad, y es la razón por la cual vemos entonces que se puede acudir a estas técnicas de hiperrealismo por el hecho simplemente de la conservación de las reliquias. Este pasaje de Segunda de Reyes 13:21, en el que la persona fallecida que iba a ser enterrada, al tener su cuerpo contacto con los huesos del profeta Eliseo, Dios obra el milagro de revivir aquel cuerpo, le enseña a la iglesia que los restos de la persona santa, persona que ha vivido profundamente ungida por Dios, son restos que hay que tratar con respeto, con veneración. Y eso es lo que la iglesia propone, que los restos de la persona que está en proceso de canonización, los restos de la persona que es luego canonizada, esos restos se tratan con respeto. Por tal razón, cuando se va a proceder a la beatificación, porque se ha constatado la existencia del primer milagro y se van a trasladar los restos del futuro beato hacia un lugar sagrado, ¿no? Como un santuario, si el cuerpo se encuentra, como en el caso de Carlos Acutis, se encontraron sus órganos en buen estado de conservación, se permite, para una mayor dignidad de ese traslado, proceder con estas técnicas de hiperrealismo como las que se utilizaron en su caso.
a fin que la reliquia de su cuerpo se conserve con mayor dignidad. Esto en virtud del grado de respeto que la Iglesia enseña debemos tener por las reliquias de los santos con base en la palabra de Dios, como vimos el caso de los huesos o de los restos del profeta Eliseo. Vemos que hay otro tipo de reliquias como de segundo orden, que es la ropa que la persona vistió o demás. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, vemos al apóstol San Pablo que con el pañuelo de Pablo, los pañuelos, la ropa que usaba Pablo, tocaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Vemos a la mujer que dice que con tan solo tocar el manto de Jesucristo, Jesús, el flujo de sangre que esta mujer padecía por muchos años cesó, ¿no? Se sanó. Entonces las reliquias, que puede ser también los paños, como lo de San Pablo, la Iglesia a ello le tiene estima, ¿no? Le tiene estima, y hay una especie de veneración o de honra sobre estas reliquias de los santos, ¿no? Repito, puede ser los mismos restos, como vemos lo que pasó con Eliseo, o lo que pasó con el apóstol Pablo, que con su pañuelo, llevado el pañuelo y tocado un enfermo con el pañuelo de Pablo, se sanaba. Digamos, lo obraba en vida, ahora con cuánta más razón no gozando de la presencia de Dios. Entonces es la razón por la cual la Iglesia, digamos, cree en estas exposiciones que a veces se hacen de reliquias, no para rendirle culto a las reliquias y adorar a las reliquias y creer que las reliquias por sí mismas son Dios u obran el milagro en sí mismo, no. Pero es probable que una persona, digamos, teniendo un acto de fe, sabiendo que el milagro lo obra única y exclusivamente Dios, alguna reliquia pueda de una u otra manera obrar un milagro en la persona. Eso no se descarta, ¿no? Sin embargo, la Iglesia no es que propugne por esa situación. La Iglesia se concentra en lo que la persona que ha partido y que ya goza de la visión de Dios, que está en el cielo, esa persona puede interceder por nuestras necesidades, ¿no? Ante Dios, que es el que termina obrando. Entonces, una persona enferma, podemos nosotros orar para que todos los que se están sumando en la tierra, orando por alguien, además los que están en el cielo también se sumen a esta misma oración o a esta misma causa. Ese es básicamente el proceso. Entonces, decía que la beatificación se ha obrado un milagro y se ha certificado. Y luego se procederá a la canonización cuando se vuelva a comprobar otro milagro. O sea, para canonizar se necesita otro milagro. Es decir, Dios, esto es cierto, esto es tuyo. Si se obra, el Dios nuestro Padre obra otro milagro y se comprueba que ha sido por intercesión de esta persona, entonces se procede a la canonización y entendemos entonces que se está proponiendo a toda la iglesia para que sea un modelo de virtud. Vemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos que hay un largo listado de hombres de fe, un largo listado. Entonces ahí vemos una lista, digamos, de los santos del Antiguo Testamento que se nos proponen como modelos. Pues bien, eso es lo que la Iglesia hace con la canonización, un gran listado de personas que han vivido, repito, sus virtudes heroicas o han entregado la vida. Aquí quiero aclarar que cuando la persona es mártir, y ha pasado todo el proceso, luego del martirio ha pasado todo el proceso que hablamos en la diócesis, cuando se elevó a Roma para la causa, para que la causa de los santos diera su parecer después del aposicio. Aquí no se necesita el milagro que sí se necesita para ser beato o el milagro que se necesita para ser canonizado. Cuando la persona es mártir, ha entregado la vida, la Iglesia no entra a cuestionar el tema, ¿verdad? Porque si se comprobó las virtudes heroicas y demás, el mismo martirio se entiende en sí mismo como una causa suficiente para solemnemente declarar a esta persona santa. En cambio, si la persona no recibió el martirio, pero llevó esta vida, lo que se pide sí es que Dios nuestro Padre corrobore todo esto con sendos milagros, uno para su beatificación y otro para su posterior canonización, y solemnemente entonces decir que esta persona puede ser modelo para el resto de cristianos. Esto es pues lo que tenemos para compartir hoy, y que no sea simplemente para conocer un proceso y demás, sino para interesarnos por la vida de estas personas que se nos proponen como modelo. Ojalá que podamos, por ejemplo, como decía, hoy día de San Ignacio de Antioquía, ahondar sobre su vida. Quién es, qué fue, las cartas que escribió. Tiene alrededor de 7 cartas que escribió. Qué bueno sería conocerlas, leerlas, demás. Cuando un 4 de octubre, por ejemplo, recordamos la memoria de San Francisco de Asís, qué bueno conocer su vida, ¿no?
conocer la vida. Y así, grandes hombres que han entregado su vida, ver la vida, por ejemplo, de Maximiliano María Kolbe, ¿no? Kolbe, que entregó su vida por un hombre que ni siquiera él conocía, ¿no? Una persona que a causa de un preso que había escapado, la directriz en el campo de concentración era que si se escapaba uno, se sometían 10 a la muerte, eran metidos a una especie de búnker y ahí morían de inanición, ¿no? Sin comer nada, morían ahí hasta que la muerte les llegase, sin comer y sin beber nada. Entonces, una persona que tenía hijo, que se lamentó de que era uno de los que iba a morir, Maximiliano María Kolbe, al ver esto, él se entregó. De hecho, era digamos, era una persona que podía tener ciudadanía alemana y no tenía por qué estar allí, pero se fue allí a servir y terminó entregándose en sustitución de esta persona. Entonces, esa virtud heroica, ese gesto, lo que la Iglesia nos está proponiendo, ¿no? Lo que miremos cómo estos hombres por Cristo y por el amor a Dios, han hecho estas obras tan valerosas. Y así, ojalá que miremos la vida de Domingo de Guzmán, que de hecho Domingo de Guzmán, moribundo, decía: más les voy a servir a la comunidad que fundó, ¿no? A los dominicos, les decía: más les voy a servir muerto, digamos, les ayudaré más eficazmente muerto que lo que les he ayudado en vida. Que pues Domingo de Guzmán entendía realmente que al morir más provecho tendría su comunidad que vivo. Entonces, pues ojalá conocer la vida de Domingo de Guzmán, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Ignacio de Loyola, ¿no? Ignacio de Loyola, el fundador de la comunidad de los jesuitas, de la cual el Papa actual es miembro, es parte, ¿no? Conocer a Ignacio de Loyola, mirar la vida de Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, todas esas vidas que nos van a ayudar a la edificación y al crecimiento. Entonces, de eso se trata, y no es que son otros dioses y todas esas cosas que se han inventado alrededor de la comunión de los santos, en lo cual la Iglesia cree, profesa, e igual de la intercesión de los santos. Bien, eso era todo. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.